Hola. Me llamo Claptrap. Mi función es proporcionarles toda la información posible acerca de la Revolución Mexicana. En mi memoria tengo almacenados todos los datos, hechos, imágenes y respuestas acerca de este fenómeno bélico. Así que cuando termine el siguiente video, elegiremos un número al azar de la lista de asistencia, te haré una pregunta con respecto a la información que recibiste del video, así que pon mucha atención. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que tuvo lugar en México, dando inicio el 20 de noviembre de 1910. Históricamente, suele ser referido como el acontecimiento político y social más importante del siglo XX en México. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo el Porfiriato. Desde 1876, el general oaxaqueño Porfirio Díaz ejerció el poder en el país de manera dictatorial. La situación se prolongó por 34 años, durante los cuales México experimentó un notable crecimiento económico y estabilidad política. Estos avances se realizaron con altos costos económicos y sociales. Quienes pagaron estos costos fueron la población agricultora y la gente que tenía una economía débil, junto con los políticos que se oponían al régimen de Díaz. Durante la primera década del siglo XX, estallaron varias crisis en diversas áreas de México, que manifestaban el creciente descontento de algunos sectores con el porfiriato. Las causas y antecedentes de la revolución fueron en esencia políticos y sociales. Durante la colonia muchos pueblos pudieron conservar algunas propiedades comunales, llamadas de forma genérica, ejidos. La Ley Lerdo de 1856 declaró baldías las propiedades corporativas, particularmente las de la iglesia y las comunidades indígenas. Entre 1889 y 1890 el gobierno de Díaz dispuso que las tierras comunales se hicieran parcelables. Los nuevos propietarios, no acostumbrados a la propiedad privada, fueron estafados por particulares o funcionarios. Como resultado, mucha de la población indígena se vio sin posesión de tierras y tuvo que trabajar en las haciendas cercanas. El estallido de la revolución. En el año 1908, Porfirio Díaz declaró estar cansado de ejercer el poder, insinuando la posibilidad de alternancia en el gobierno. Esto bastó para que Francisco I. Madero se candidateara en la plataforma antirreeleccionista. La recepción de su candidatura fue muy grande y popular. Esto fue suficiente para que los grupos de poder porfiristas presionaran a Porfirio Díaz a continuar en el poder. Francisco I. Madero fue hecho prisionero el 5 de junio de 1910, fue arrestado en Monterrey y trasladado a la penitenciaría de San Luis Potosí días antes de las elecciones, en las cuales obviamente ganó Porfirio Díaz. Esta es la penitenciaría de San Luis Potosí en la que Madero estuvo recluido. Actualmente luce así, y ahora es conocido como el Centro de las Artes Centenario. Hasta la fecha, la celda de Francisco I. Madero sigue intacta. Luego de escapar y recuperar la libertad, Francisco I. Madero se refugió en Texas, en los Estados Unidos. El 5 de octubre de 1910, promulgó el Plan de San Luis, un llamado al pueblo mexicano para tomar las armas en contra del gobierno dictatorial de Porfirio, y exigir una democracia libre de reelecciones. En la última hoja de este documento es donde podemos apreciar por primera vez la aparición de la frase célebre, sufragio efectivo, no reelección, escrita y firmada por Francisco I. Madero. El Plan de San Luis propiciaría muchos levantamientos armados en diferentes regiones de México, encabezadas por Pascual Orozco, Francisco Villa y Emiliano Zapata, dando inicio verdaderamente a la Revolución Mexicana. El 14 de febrero de 1911, Madero decidió regresar a México acompañado de algunos seguidores, y de su hermano Gustavo, con el propósito de asumir el liderazgo del movimiento armado. Mejorar su organización y permitirles poder atacar poblaciones de mayor tamaño.
El día 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz se presentó en la Cámara de Diputados para entregar su renuncia ante el Pleno, mediante un documento en el que declaraba: a los secretarios de la Cámara de Diputados. Presente. El pueblo mexicano. Ese pueblo que tan generosamente me ha colmado de honores, que me proclamó su caudillo, se ha insurreccionado en bandas milenarias armadas, manifestando que mi presencia en el ejercicio del supremo poder ejecutivo es causa de su insurrección. No conozco hecho alguno imputable a mí que motivara ese fenómeno social, pero permitiendo, sin conceder, que pueda ser culpable inconsciente, esa posibilidad hace de mi persona la menos a propósito para raciocinar y decir sobre mi propia culpabilidad. Vengo ante la suprema representación de la nación, a dimitir sin reserva el encargo de presidente constitucional de la República. Francisco I. Madero tomó posesión como presidente de la República, el 6 de noviembre de 1911. A solo unos días de asumir el poder, Francisco I. Madero estalló en Morelos un levantamiento promovido por Emiliano Zapata. Ya que al llegar Madero a la presidencia, Zapata le exigió que expidiera una ley agraria. A cambio Madero le pidió entregar las armas. Zapata no acepta y da a conocer el plan de Ayala, a través del cual se exigía, entre otras cosas, la renuncia de Madero y Pino Suárez. Su lema era: tierra y libertad. La decena trágica. Desde mediados de 1912, se había estado gestando una conspiración en la que participaron Rodolfo Reyes, hijo de Bernardo Reyes, y los generales Manuel Mondragón, representante de Félix Díaz, y Gregorio Ruiz. El día 9 de febrero se inició el golpe de Estado que se consumó en 10 días, por lo que es conocido tal acontecimiento como decena trágica. Durante esa jornada se rebelaron los alumnos de la Escuela de Aspirantes de Tlalpan y una tropa del cuartel de Tacubaya. Marcharon en dos columnas, una hacia Tlatelolco y otra hacia Lecumberri, con la finalidad de liberar tanto al general Bernardo Reyes como a Félix Díaz. El general Aureliano Blanquet se encargó de apresar en el Palacio Nacional al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez. La madrugada del 19 de febrero, en sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, se aceptó la renuncia de ambos. Fue designado entonces como presidente el secretario de Gobernación, Pedro Lascurain, cuya única acción de gobierno fue nombrar a Victoriano Huerta como secretario de Gobernación. 45 minutos después, Lascurain renunció y Huerta tomó el mando presidencial. Revolución constitucionalista. El ascenso al poder de Huerta provocó que los antiporfiristas se levantaran en armas, iniciando lo que se conoce como Revolución Constitucionalista, en marzo de 1913 en el norte de México. En diciembre de 1916, Carranza, virtual triunfador del conflicto, convocó a un Congreso Constituyente formado exclusivamente por seguidores carrancistas, reunidos en la ciudad de Querétaro. Entre las diferentes corrientes finalmente se llegó al acuerdo de promulgar la Constitución de 1917, el 5 de febrero, permaneciendo desde entonces vigente en el país. El final de la Revolución Mexicana está relacionado con la presidencia de Plutarco Elías Calles, ya que tras la muerte de Álvaro Obregón, Calles dio un discurso público, en el que aseguró que la etapa de los caudillos llegaba a su fin, y comenzaba el de las instituciones. En 1929 fundó el Partido Nacional Revolucionario, posteriormente llamado Partido de la Revolución Mexicana, y finalmente Partido Revolucionario Institucional, el cual gobernó al país por 70 años. El tema es muy extenso y lamentablemente no dispongo de mucho tiempo para aclararlo al 100%. Si tienes alguna pregunta puedes comentarla. Adiós.